Encantados de tener a Aníbal González, experto en geopolítica. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Buenas tardes, Sandro. Gracias por la invitación y por el compañero que me toca hoy. Claro que sí, pues vamos a hablar además de los compañeros ahora mismo de Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, que está listo para recibir a Alexander Lukashenko. Quiero preguntaros, antes de meternos ya en el desfile que se espera mañana en Moscú, la importancia de esa alianza entre Rusia y Bielorrusia, especialmente en una época, en un momento en el que parece que las alianzas no están en absoluto a la orden del día. Cristian, comienzo contigo, si te parece bien. Bueno, me das una oportunidad excelente, Sandro, para decir que lo que significa la unión entre Rusia y Bielorrusia, ni más ni menos que son dos pueblos que queda corto decir que son dos pueblos hermanos, son lo mismo, son eslavos orientales, igual que los ucranianos. Por eso es tan miserable y tan dolorosa la jugada que se hace cuando se utiliza a Ucrania como un ariete en contra de Rusia, porque es como lo dijo el presidente Putin en muchas ocasiones, es una guerra fratricida, es una guerra entre hermanos. Los bielorrusos, rusos y ucranianos son eslavos orientales. Dicho esto, la alianza entre Lukashenko y Putin, entre Rusia y Bielorrusia, no es casual, es la alianza entre dos líderes que han salvado a sus países y los han sacado. En el caso de Lukashenko, 5 años antes que Vladimir Putin, con lo cual logró evitar bastante de la destrucción que se dio en los 90 en Rusia. En Bielorrusia fue menor porque Lukashenko llegó antes. Y tienen una afinidad de pensamiento muy grande en cuanto a la visión patriótica y soberanista respecto a sus países. Y hay que recordar, y con esto cierro, para significar esta alianza que es a nivel de la identidad de los pueblos, es a nivel política, pero también es a nivel histórico y a nivel del dolor que sufrieron en esta fecha que justamente se conmemora mañana como corolario, como el triunfo sobre la Alemania nazi. Y los números dicen mucho, Sandro. En Bielorrusia, el 25% de la población fue aniquilada por el nazismo. 1 de cada 4 bielorrusos fue asesinado en esa guerra genocida contra el pueblo soviético. Del total de la Unión Soviética fueron 1 de cada 7. 27 millones de muertos sobre una población de 200 millones de la Unión Soviética por aquel entonces. Y para ver esta magnitud, Sandro, veamos que en Estados Unidos fue 1 de cada 320 estadounidenses los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Fíjate la abismal diferencia. Entonces, por esto mismo y con esto cierro, creo que esta fecha que conmemoramos mañana debe ser una fecha en la que toda la humanidad dé las gracias al pueblo soviético y al ejército rojo que derrotó al nazismo, que de no haber sido por justamente la Unión Soviética, sin duda hubiese dominado a toda la humanidad. Algo parecido te quiero preguntar, Aníbal, porque precisamente estamos hablando de nuevo en un contexto en el que más que unión parece haber división. ¿Qué significa esta unión por parte de Vladimir Putin y de Lukashenko en un momento en el que se conmemora el fin de la que es uno de los grandes conflictos históricos de esa Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que también parece que todo lo que nos rodea son conflictos, son guerras? Yo creo que, bien como decía acá mi compañero, Bielorrusia ocupa un lugar, yo diría, existencial para Rusia. Es la puerta de defensa, es la primera línea de Rusia en la parte hacia Europa. Entonces, indudablemente esa hermandad que existe con Lukashenko, que no es de ahora, es de siempre, es desde hace más de 20 años que Lukashenko está apoyando cualquier idea política, geopolítica que venga del Kremlin. Indudablemente que esa hermandad se aprofunda más cada día y más con este conflicto que permanece todavía existente allí, amenazando esa soberanía, esa seguridad, tanto de Bielorrusia como de Rusia, porque Bielorrusia no está fuera de este espectro, de este avance de Europa hacia la intención de dominar territorios rusos. Porque esa es toda la intención, ¿no? La intención es descuartizar a Rusia, algo que no van a conseguir. Lo han intentado de esta manera metiendo a Ucrania de por medio, como bien dice el compañero, una nación prácticamente hermana, si bien hay algunas diferencias políticas en una parte de Ucrania, porque Ucrania siempre fue una nación dividida en dos partes.
Desde el Dnieper hacia el norte era una nación prácticamente proeuropea nazista, y de la parte del Dnieper hacia el sur siempre fue muy eslava, muy rusa, muy prorrusa, y por eso la cantidad de habitantes rusos que viven en esa parte del sur del Dnieper. Entonces creo que asegurar esta nación como Bielorrusia, como un hermano de Rusia, está de más decirlo. Siempre lo fue y siempre lo será. Y creo que, como bien dije hoy, es la primera defensa que tiene en realidad Rusia hacia el frente europeo. Quiero informaros sobre una noticia de última hora que estoy seguro que os va a agradar a ambos, porque estábamos hablando de altos el fuego que parecían unilaterales, que parecía que por un lado Ucrania decía una cosa, por otro Rusia decía otra. Bueno, pues acaba de hablar Donald Trump, acaba de mandar un mensaje en Truth Social, y atención a las palabras del presidente de los Estados Unidos, que confirma que habrá un alto el fuego de 3 días, el 9, el 10 y el 11 de mayo, precisamente entre Rusia y Ucrania. Asegura Donald Trump que en Rusia se celebra el Día de la Victoria, al igual que en Ucrania, que también desempeñó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial. Este alto el fuego, atención, incluirá la suspensión de toda actividad militar y además un intercambio de 1000 prisioneros de cada país. Una solicitud que Donald Trump dice que la ha hecho directamente él y que agradece enormemente la aceptación tanto por parte del presidente Vladimir Putin como del presidente Volodymyr Zelensky. Asegura Trump que espera que sea el principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada. Continúan las conversaciones para poner fin a este conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más cerca de lograrlo. Gracias por su atención a este asunto. Así que quiero preguntaros, comienzo contigo, Cristian, ¿cómo recibimos estas palabras de Donald Trump? Y pues citando precisamente la última línea de su mensaje, ¿es el principio del fin entre las hostilidades de Rusia y Ucrania? Es difícil saberlo, y más teniendo en cuenta que a Donald Trump últimamente, digamos que las cosas no le están saliendo demasiado bien. Lo vemos en Irán, lo vemos como escucha a quienes no debería prestarle el oído y que lo hacen cometer grandes errores. Este comunicado de Donald Trump, sin duda no me extrañaría que tenga que ver con un afán de distraer un poco de la situación en el Medio Oriente, arrogarse cierto protagonismo en este alto al fuego, que en realidad es bastante diferente a lo que se había anunciado por ambas partes, porque mientras que Moscú anunció un alto al fuego que se inició el día de hoy, 8 de mayo, y sería extensible hasta todo el día de mañana, salió Volodymyr Zelensky a hablar algo de un alto al fuego a partir del día 6, o sea, antes de ayer, y hasta el 9, pero también con unas amenazas veladas y unas declaraciones bastante dudosas, que pudimos verlos todos en Negocios Televisión, un canal que es excelente para informarse, aparte de para hacer análisis, y veíamos cómo este hombre decía que él le recomendaba a los mandatarios extranjeros que no fueran a Moscú a la celebración del Día de la Victoria, dejando una amenaza velada ahí en medio, como una provocación, por supuesto, a Moscú, que había avisado que este alto al fuego que sí estableció el Kremlin del 8 y del 9, si era irrespetado y si era mancillado por el régimen de Kiev, iban a lisa y llanamente demoler todo el centro de Kiev. Por lo tanto, le recomendaban a la población civil que por favor evacuase, avalando esto que acabamos de decir con Aníbal, esto de tratar de minimizar las pérdidas civiles, porque son hermanos, lo sienten como un pueblo hermano, y también esto de demoler el centro de Kiev, sin duda que a Rusia le dolería mucho por el carácter histórico que tiene, donde se inicia el Estado ruso, es justamente Kiev, la Rusia de Kiev, lo que dice claramente que Kiev es una ciudad rusa, no ucraniana, y que Ucrania en realidad es una inscripción territorial que viene de un vocablo que quiere decir fronterizo en ruso. Pero bueno, dicho esto, y ante este intercambio de advertencias, digamos, o por lo menos por el lado del Kremlin, esto de que si había una vulneración se iban a tomar estas medidas, que no se han tomado hasta el día de hoy, porque si uno ve el centro de Kiev está impoluto a pesar de los más de 4 años de guerra.
Y como decía, con esto cierro para dar paso a mi compañero, que Trump, que no viene acertando y no le vienen saliendo bien las cosas, esto tal vez sea, esperemos que no por el bien de la paz, pero tal vez siguiendo esta lógica y teniendo en cuenta que tal vez lo que sí quiere Volodymyr Zelensky es una provocación que genere una medida muy contundente para victimizarse, una medida, digo, contundente por parte de Moscú, y que yo creo que el presidente Putin, ante la advertencia que lanzó el Ministerio de Defensa en este sentido, no podría echarse atrás si un solo dron hace un ataque sobre el territorio ruso. Entonces, bueno, Sandro, yo creo que Donald Trump puede nuevamente quedar bastante mal parado en cuanto a sus predicciones o influencias. Precisamente teniendo todo esto en cuenta, Aníbal, sí que parece que ahora mismo están pasando cosas distintas. Por un lado, Donald Trump está diciendo cosas, por otro lado, están... Atención, porque me parece que tenemos, si no me equivoco, señal de Vladimir Putin recibiendo, sí, efectivamente, a Alexander Lukashenko. Vamos a conectar y ahora mismo te pregunto, Aníbal, para escuchar al presidente de la Federación Rusa. За приглашение, даже если не рад бы видеть, я все равно приехал. Праздник добрый, светлый. Я вот, всегда же мы думаем, что сказать, тем более такие у нас волкодавы, журналисты, все самые лучшие в вашем поле, в моем. Вот я все-таки не могу избавиться от мысли. Некоторые наши друзья, соседи, с кем мы жили в одном государстве, почему-то отказываются признавать эти праздники, особенно наши соседи, белорусские там. Я вот думаю, вот всегда встает вопрос, зачем они это делают? Это такое наше достижение. Мы спасли в свое время, наши предки спасли от коричневой чумы, да не только Европу, весь мир спасли. Ясно, что было бы с нами и не только с нами, проиграя эту войну наши предшественники. Зачем мы это делаем? Это уже случилось. Это наше великое достояние. Мы из этого исходим. Это достояние и россиян, и белорусов, и всех республик Советского Союза. Воевали же все, пускай не до всех война дошла, но воевали все и погибали десятками, сотнями тысяч. Поэтому просто некрасиво и противно, откровенно говоря, когда наблюдаешь за некоторыми нашими, в кавычках, товарищами, которые решили, не то что забыть, а уж бросить под ноги эту победу. А известные личности, у которых вообще предки близкие, там, отцы, деды воевали в этой войне, они вообще себя непонятно как ведут. Но мы-то не можем с вами эту победу кому-то отдать. Это наше достояние, это наше достижение. Белорусы потеряли каждого третьего в этой войне. Какой президент в Беларуси может себе позволить бросить под ноги, как тряпку, эту великую победу? Никакой. Поэтому я вам благодарен за то, что вы постоянно приглашаете меня, считайте, белорусский народ к участию в этом великом действии, когда-то наши предки по красной... Bueno, pues Alexander Lukashenko hablando sobre una de las cuestiones que estábamos conversando en este primer momento, que es el hecho de por qué nos está celebrando este hecho cuando ha sido precisamente esa victoria en la Segunda Guerra Mundial, algo que ha salvado no únicamente a Europa, sino a todo el mundo. Está Alexander Lukashenko reivindicando ese desfile del Día de la Victoria, tanto de cara a Rusia como de cara a Bielorrusia. Sigamos escuchando al presidente de Bielorrusia. В СНГ, вы правильно сказали, в Евразес, в СНГ Россия торгует на 60% общего, 65% даже больше общего товарооборота с Белоруссией. То есть мы основной партнер на постсоветском пространстве в торговле. Конечно, при таких огромных объемах, под 60 миллиардов долларов уже, считайте, конечно, всегда будут какие-то проблемы, но мы как-то прилично живем вот эти годы. У нас никогда не было каких-то серьезных споров. Один-два вопроса, которые мы обсуждаем и поручаем правительствам разрулить их. И вот я сегодня подумал тоже, наверное, 1,5 вопроса, которые мы с вами обсудим, а остальное это наша победа великая. Спасибо, что пригласили.
Александр Григорьевич, для вас ничего неожиданного не скажу, а для наших людей, для наших граждан, все-таки это важно. Мы никого не приглашали официально. Мы просто сказали, что будем рады видеть всех, кто захочет приехать. Особенно это, мне кажется, актуально и, естественно, в сегодняшней обстановке, имея в виду и вопросы обеспечения безопасности. Александр Григорьевич, спасибо, что вы здесь. Нам никакая безопасность помешать не может с вами. Им тоже было нелегко, и безопасность была похлеще, но они ничего не боялись. Me ha parecido, pero bueno, luego hablaremos de ello porque parecía que Vladimir Putin terminaba precisamente este encuentro con Alexander Lukashenko diciendo un mensaje que me parece de lo más interesante, que es que ninguna seguridad puede interferir con nosotros. Si te parece, Aníbal, vamos a terminar ya por cerrar este ciclo, antes de hablar de lo que se han contado Lukashenko y Vladimir Putin, de cómo recibes tú esas palabras por parte de Donald Trump y si también crees que por un lado está lo que dice Donald Trump y por otro lado lo que hace, lo que acaba sucediendo. Mira, Sandro, yo creo que Cristian fue muy explícito, ¿no? Fue muy claro y didáctico, marcando las connotaciones de esta intromisión por parte de Donald Trump, porque no se puede esperar más que eso, es desviar un poco la atención de otros asuntos de Trump y tratar de tener un poco de peso en algo. Zelensky, yo lo comenté el otro día aquí en el canal, sabe perfectamente que si comete la estupidez o el error de llevar un atentado en este día tan especial para Rusia, quedaría prácticamente expuesto a una terminación o casi una terminación de este conflicto, porque toda la descarga sería aplicada en Kiev. Y cuando Vladimir Putin lo aclaró perfectamente, Vladimir Putin no amenaza, Vladimir Putin advierte, y cuando advierte, cumple. Entonces, por más allá de que lo traten de que está débil, de que no lleva la guerra, el conflicto como debería, hay que entender que Rusia entró caminando a Ucrania. Rusia está en una operación especial que nunca fue guerra. Si fuera guerra, indudablemente el tipo de acción sería otra. Y eso es lo que no quiere justamente Vladimir Putin, respetando la vida civil. Es el conflicto de más extensión, casi 5 años, en el cual la cantidad de víctimas civiles han sido mínimamente pequeñas. Gaza en 2 años perdió más vidas humanas civiles de lo que ha perdido todo este conflicto en casi 5 años. Para que te des una idea cómo encara este conflicto, este enfrentamiento Rusia y por parte de Vladimir Putin. Entonces creo que no va a haber un ataque por parte de Zelensky. Él está blefando, está jugando para ver si puede reducir la cantidad de apoyo internacional que pueda obtener Vladimir Putin en esta fiesta tan especial. Lo intentó el año pasado y lo intentó el año anterior también, haciendo la misma típica amenaza y resultó en nada. Aún así, Rusia está preparada para defenderse, tiene su triple cerco de defensa, tanto sean defensas aéreas, francotiradores y otros sistemas tecnológicos. Entonces creo que no hay cómo no hacer de esto una gran fiesta para Rusia, que es lo que es, el día de su vida misma. Totalmente, y hablábamos de esa última frase que parece, claro, yo de momento ruso tampoco controlo, vamos a fiarnos del traductor, como Lula ayer con el traductor estadounidense, que decía, ya cuando se estaban alejando las cámaras, que, quiero citar exactamente lo que ha dicho para no confundirme en absoluto, pero decía que ninguna seguridad puede interferir con nosotros, precisamente unas palabras que a mí me suenan que vienen totalmente a colación de lo que estábamos hablando, de esa amenaza, esa advertencia por parte de Volodymyr Zelensky. Teniendo todo eso en cuenta, ¿está Moscú listo
para un potencial ataque por parte de Ucrania? O, sin embargo, también quiero llevar la pregunta por ahí, ¿es simplemente un intento por parte de Zelensky de infundir algo de miedo sin llegar realmente a atacar? Mira, es muy interesante el lado por el cual abordás la pregunta, porque me permite también profundizar en algo que es bastante recurrente en Occidente, y es el desconocimiento de otros pueblos, en este caso el pueblo ruso. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que la ciudad de Leningrado fue bloqueada durante casi 900 días, en ese bloqueo murieron más de 1 millón de civiles de hambre, de frío y por los ataques de los nazis y de otras fuerzas que bloqueaban la ciudad de Leningrado, que era la segunda más importante de la Unión Soviética. Y así todo no los doblegaron. Así todo los niños seguían yendo a la escuela, con frío, con raciones de pan de 125 gramos por día. Una situación desesperante, pero así todo no lograron doblegarlos. Así todo se estrenó la Sinfonía Leningrado de Shostakovich en la misma ciudad de Leningrado, y hicieron poner, esto yo lo escribí en mi libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, hicieron poner altavoces afuera del teatro. El teatro estaba abarrotado de los civiles famélicos, hambrientos, pero que fueron en multitud a escuchar esa sinfonía, y pusieron altoparlantes para que se escuchara en toda la ciudad y para que lo escucharan en las líneas donde estaban los nazis bloqueando la ciudad, que previamente se habían hecho bombardeos de artillería para evitar que hubiese un bombardeo por parte de los nazis al teatro, una operación de inteligencia brillantemente ejecutada por el Ejército Rojo. Y sobrevivientes nazis de este bloqueo, una vez finalizada la guerra, dijeron que cuando escucharon esa sinfonía en esa ciudad que ya llevaba, si no me equivoco, ya 8 meses bloqueada, se dieron cuenta que jamás iban a lograr entrar en Leningrado, que jamás los iban a lograr doblegar. ¿Por qué traigo esta anécdota, Sandro, a colación? Porque ese pueblo templado en el dolor, en la adversidad, hoy no hay una familia en toda Rusia que no tenga por lo menos un familiar directo, un abuelo, un padre, un tío abuelo que haya muerto o haya resultado herido, que haya sido veterano de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Zelensky con sus amenazas baratas no los va a doblegar, ni van a impedir, aunque lluevan drones, que el pueblo ruso, el pueblo moscovita y todas las ciudades, como suele ocurrir en esta fecha, en todas las ciudades, como dicen los rusos, celebren con alegría y lágrimas en los ojos el aniversario del Día de la Victoria. Teniendo precisamente todo esto en cuenta, aunque sea un apunte rápido, que nos queda nada, apenas 1 minuto, Aníbal, ¿sobre qué podemos esperar de este desfile? Un apunte lo más rápido posible, por favor. Lo principalmente hay que destacar de que Rusia simplemente va a reducir la demostración militar en cuanto a misiles y otros artefactos ahí, para no arriesgar por cualquier eventualidad. Más, Rusia está segurísimo de que el señor Zelensky no va a llegar a este nivel. Sabe muy bien, lo tienen. Aparte, el servicio de inteligencia ruso está muy activo, más que activo. Y como te explicaba hoy, esas defensas antiaéreas separadas en 3 anillos garantizan totalmente que Rusia pueda pasar este sábado una muy buena fiesta que tanto llega al corazón de Rusia. Pues estaremos muy pendientes de ello aquí en Negocios Televisión, haremos programación al respecto. Y mientras tanto, quería daros las gracias a ambos, Cristian Lamesa, Aníbal González, por estar con nosotros en el día de hoy. Un abrazo para ambos. Gracias a ustedes. Adiós, adiós.